Y nosotros también estamos cantando. Bendición, mis hermanos. Podéis sentar, por favor, glorificando al Señor esta mañana. Domingo, donde la iglesia en la tierra se reúne en todas las partes. Hoy son millares y millares de personas que están reunidos adorando al Señor en los cuatro cantos de la tierra, ¿no? Y nosotros también aquí nos encontramos para glorificar al Señor. Antes de estar hablando la palabra del Señor, quiero agradecer una vez más por el cariño de todos. Siempre que vengo aquí soy muy bien recibido. Ahora me acordé que me sentí tan en casa ayer, hermano, mas tan en casa, que tomemos posse de la casa que no dejamos ni siquiera los pastores entrar en la casa. Dormimos tanto que pasó que los hermanos buscaron otro sitio para dormir. No abrimos la puerta. Queridos hermanos, traigo el salud de la iglesia MSBN de Getafe, que vosotros hacéis parte de la plantación de la congregación en Getafe, ¿no? Y también agradecer, ya hice eso, pero vuelvo a hacer, agradecer también a la congregación por estar también siempre involucrada en los propósitos, en los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Aquí Manuel compartió la palabra ayer. Habló que hace 30, un poquito más de un mes, que están ahí realizando los cultos. Pero Manuel solo pudo estar con la congregación abierta porque hay un grupo que estuvo ayudando y todavía está ayudando. Y que parte de ese grupo está aquí en Málaga. Entonces yo quiero agradecer mucho porque podrá ser que, no, espero que todos tengan la oportunidad de ir y también conocer la congregación tanto de Getafe que no conocen, como también la congregación de Valencia. Pero puede pasar que no tenga esa oportunidad, pero aún no teniendo la oportunidad, tú estás contribuyendo, ayudando para que esta obra siga adelante. Queremos agradecer a Dios por la vida de cada uno y decir que debemos continuar con ese propósito, compartiendo la palabra. Voy a pedir un poquito, que da un poquito de retorno para mí que no escucho, ¿vale? Estoy muy mal la garganta, muy mal mismo. Ya nunca ha sido tan buena, pero hoy está todavía más. Todavía no me escucho aquí, hermano. Si pudiera un poquito más que me escuche aquí. No sé, no me escucho, no, solo escucho aquí. Iba a decir que, bueno, me perdí lo que estaba diciendo aquí. Bueno, hoy recordaba que ese fin de semana está aconteciendo el Congreso Internacional de Misiones ahora sí, ahora escucho aquí. No sé si vosotros me escuchan ahí. Solo hay que regular, pero estoy escuchando aquí, ¿vale? En Brasil está ocurriendo hoy el Congreso Internacional de Misiones, ¿no? Pastor Antônio Domingos, que es el fundador y presidente internacional de ese ministerio, que comenzó ese trabajo en el final del año 2000 y también logró llegar aquí en España, ¿no? A través de nuestro pastor Almir, y aquí en Málaga, pastor Sergio, que estuvo aquí también pastoreando por un tiempo. Bueno, hermano, quiero compartir la palabra del Señor. Son muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Son salvación de almas, personas que están se acercando a la casa del Señor, y dejemos que Dios continúe obrando. Pero hoy vamos a compartir la palabra del Señor. También no puedo dejar de agradecer por mi compañía de mi esposa que está conmigo, ¿no? Hace un buen tiempo que ella no estaba aquí. A veces programábamos para venir, pero tenía que estar ahí quedando para alabanza, ¿no? Culto por la mañana, servicio por la tarde. Pero gracias a Dios ahora las cosas están comenzando a andar y ella pudo estar conmigo, y también Pastor Daniel, que me acompaña, y nuestro hermano Dairo, que me acompaña en mi coche, pero también tenemos ahí el comprador Mario, y también a nuestra hermana Karen y nuestro hermano Víctor David, ¿no? Víctor David, y más nuestros hermanos, Pastor Valdemar y los hermanos que vienen de Madrid. Vamos, hermanos, para la palabra del Señor. Pastor Jesús, ver también él, que está un poquito más lejos para allá, ¿no? Y hace tiempo que estamos nos programando para ir allá también.
Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. El tema está con base en el versículo 5, 6, pero vamos a estar leyendo el versículo, a partir del versículo 5. Que Dios me dé gracia para poder hablar. Primera carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Capítulo 3, versículo 5, 6 y 7. Que nos dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, hermanos, ese tema, creo que Dios puede hablar mucho a través de un tema, pero creo que cuando los hermanos que oraron y eligieron este tema, tienen en su mente, claro, la visión de la obra, ¿no? Aunque pastor presbítero Manuel habló aquí y aplicó en varias cosas y realmente podemos aplicar en varias áreas de nuestra vida. La cuestión de la sembradura, del riego, de regar y para que Dios dé el crecimiento. Pero especialmente creo que tenemos como propósito de direccionar al sentido de la obra misionera, ¿no? De compartir el evangelio, de sembrar el evangelio de muchas maneras. Yendo, contribuyendo y también orando. Pero antes, recordemos un poquito en qué contexto Pablo dijo estas palabras, ¿no? Pablo, él visitó la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero y fundó esta iglesia. La ciudad de Corinto era una gran ciudad, la principal ciudad de Grecia, y no solo era famosa por ser una ciudad grande y rica, pero también por la vida libertina que llevaban sus habitantes. Había templo para todos los tipos de dioses y diosas, y la más conocida y famosa era a la diosa Afrodita, que tenía más de 1000 mujeres o sacerdotisas cultuales que hacían parte. Pero a pesar de toda esta situación que vivía la ciudad de Corinto, en Hechos capítulo 18, versículo 10, nos dice que el Señor apareció a Pablo en visión por la noche y le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá manos sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aún siendo una ciudad depravada, una ciudad pecaminosa, Dios afirmó que tenía mucha gente para salvar. Por tanto, nosotros cuando pensamos sobre eso también hacemos una comparación con la sociedad en que vivimos hoy y nos damos cuenta que cada día esta ciudad, este mundo, esta sociedad está cada vez se aprofundizando más y más al pecado, ¿no? Pero podemos creer que las mismas palabras que Dios direccionó a Pablo también están nos diciendo también a nosotros esta mañana. No importa cuán corrompida esté la sociedad, Dios tiene mucha gente para salvar. Por tanto, esta idea que el diablo quiere hacernos creer que España no es Dios, los españoles son duros de corazón y se convierte a Cristo, es una mentira, porque España está en el plan de Dios. En los días de Pablo ya tenía el deseo de venir a España, ¿no? Y si él no vino, como creo que había venido, pero aquí estamos, es decir, a 2000 años atrás, Dios pensaba en España. Aleluya. Dios pensaba y puso en el corazón de Pablo. Y vamos a creer que Pablo vino aquí, en una ciudad cerquita aquí, me parece que hay unas ruinas que dice que Pablo predicó ahí, ¿no? Pero en este período Pablo dejó plantada la iglesia, que nosotros cuando leemos la carta de Pablo a los Corintios,
percebimos que era uma igreja muito bendecida com todos os dones espirituais, pero continuavam sendo carnales porque a igreja estava, nesse contexto que estamos, este versículo estava dividida em diferentes partidos. Um pertencia a Pablo, outro a Apolos, outro a Pedro e hasta de Cristo, não? E esto nos mostrava a situação de deficiência ou debilidade, de necessidade de crescimento. Então, Pablo considerou a los coríntios como niños em Cristo, niños espirituais, e les explicou que ellos, Pablo e, no caso, Apolos, eram apenas servidores de Cristo, conforme ele dijo, que pues es Pablo y que es Apolos, sino servidores por medio de los cuales habéis creído. Dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado al Señor. Lo que Pablo está enseñando aquí para ellos y para nosotros también esta mañana, que en la mies del Señor no hay espacio para gloriarse o sentirse más importante, porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero nosotros no estamos aquí hoy para hablar sobre divisiones, ¿no? Pero queremos hablar sobre plantar, regar y crecer, que es sinónimo de Mateo 28, que dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y también del Espíritu Santo. Mateo 9:37, Jesús dejó claro que la mies es grande y pocos son los obreros. La traducción lenguaje actualizado de hoy dice así: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciar las buenas nuevas. La última canción, una de las canciones que fue cantada, habla sobre la mies es mucha, ¿no? Entonces, Jesús se ha dado cuenta de que la mies es grande y que hay una necesidad de obreros. Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre esa necesidad, lo que necesitamos para poder plantar, regar y el Señor dar el crecimiento. Y vamos a ver que la pieza principal es el obrero. Podemos tener dinero, pero podemos tener locales, podemos tener campo, pero si no tenemos el obrero, no podemos seguir adelante. Pero estos obreros tienen algunas calificaciones que son necesarias para que ellos puedan plantar, regar y para que el Señor venga a dar el crecimiento. Entonces, con base a esta afirmación que Jesús dijo así, la verdad las mies es mucha, pero pocos son los obreros, tenemos que hacer, hermanos, una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué no hay discípulos suficientes para compartir o para sembrar? ¿Por qué la falta? ¿A qué se debe a la falta de obreros? La falta de los discípulos o de los obreros estaría condicionado a la falta de comisión por parte del dueño de la mies o al rechazo por parte de los trabajadores o de los llamados. Bueno, yo creo que la primera parte podemos descartar. No podemos atribuir que la falta de obrero sea por la falta de llamado por parte del dueño de la obra. Es más posible, y creo que es mejor pensar, que la falta de obreros hoy, y vamos a cambiar esa palabra de obrero, vamos a poner como discípulos, quizá esté condicionado al rechazo por parte de los llamados. Algunos quizás también por no comprender su llamado, y algunos por no aceptar su llamado. Porque si nosotros atribuimos que la falta se debe completamente a Dios, entonces vamos a llamar de Dios de un incompetente. Como que permite llegar a tener 8 millones de personas en la faz de la tierra y no tiene personas para compartir el evangelio. Yo sé que tú puedes preguntar así: pastor, pero el Señor mandó rogar a él. ¿Por qué entonces, si la obra es de él, le manda rogarle para que le pida más obrero? Porque Dios está a edificar su reino y nos ha dado el privilegio de hacer parte de la edificación de su reino. Mira qué privilegio. Él está nos dando la oportunidad de hacer parte. Hermanos, estamos aquí en el liderazgo de la iglesia, nuestros pastor Mike,
pastor, más que los pastores que están conmigo, pastor Valdemar y algunos más. Y a veces, cuando hay algo importante que tenemos que hacer, antes de compartir con todo, voy a compartir con ellos. Y es lo que Dios está haciendo, compartiendo con todos. Y muchas veces ellos me dicen, mira, a veces estoy esperando que ellos me digan lo que yo quiero hacer, pero quiero que parta también de ellos. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que le pidamos. Pero claro que Él sabe de las necesidades. Entonces, así que para poder sembrar, o sembrar y regar, para que el Señor venga a dar el crecimiento, el primero, lo que necesita es de obreros, conforme ya hemos visto en el versículo. Pero es interesante que en Mateo 9:38, que el Señor nos orienta a rogar para que envíe más obreros para la mies. Él nos enseña que el obrero no es fruto de su propia elección, sino respuesta de nuestra oración y de la elección del dueño de la mies. Es decir, voy a leer otra vez. Como ha dicho Mateo 19:38, Jesús enseñó que debemos rogar al Señor de la mies. Esto nos enseña que el obrero no es fruto de su propia elección, es decir, no es el obrero que se elige a sí mismo, porque Jesús dijo en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Por tanto, el obrero no es fruto de su propia elección, sino respuesta de nuestra oración y de la elección del dueño de la obra. Cuando nosotros oramos, Dios, entonces, claro que estamos hablando, hermano, la elección, nosotros sabemos que Dios no vive condicionada al tiempo, por tanto, nuestra elección es en la eternidad. Pero la manifestación de esta elección para nosotros en el presente. Entonces, Dios revela su plano eterno que tiene para con cada uno y muchas veces a través de nuestra oración. Entonces, es importante tener el obrero ahora. El problema es que muchos de nosotros, muchos de los discípulos que fueron llamados por el Señor, ellos están repitiendo los errores que cometieron otros. Como por ejemplo, muchos están actuando como Moisés, que cuando el Señor mandó ir a hablar a Faraón, Moisés dijo así: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le contestó diciendo, ve, porque estaré contigo. Otros actúan como Jeremías, que cuando vino la palabra del Señor a Jeremías dijo así: Señor, yo soy un niño, no sé hablar. Y el Señor dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y muchos de nosotros a veces, y ahora principalmente a veces nosotros los líderes, actuamos como Ananías. Pues cuando el Señor dijo: Ananías, va y habla a Saulo, entonces así, él dijo: Señor, este hombre no, porque ha hecho muchos males a tus santos. Y el Señor le dice: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces no importa lo que los otros dicen de nosotros o lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Lo importante es lo que Dios dice y piensa de nosotros. Por tanto, si nosotros estamos actuando como Moisés o como Ananías o como Jeremías, la misma palabra que Dios direccionó a ellos, Él también direcciona a nosotros. Si nosotros decimos que no podemos, Él nos dice: estoy contigo. Si nosotros decimos que somos un niño, no tenemos la capacitación, Él dijo: yo estaré contigo, yo te conocí, antes que tú nacieras, yo te elegí y te he establecido un llamado a tu vida. Y aquellos que a veces nosotros decimos: no, Señor, ese tú no puedes elegir, ese no puede. El Señor dijo: es un vaso escogido, yo elegí a él. Eso es importante, hermano, porque nuestra elección
está condicionado a la soberanía de Él. Lo que Él decidió está decidido. Nosotros lo que tenemos es que aceptar. Pero es importante. Yo creo que muchas veces el sentimiento de, vamos a decir, ese sentimiento de incapacidad es importante, porque la realidad, nadie de nosotros es capaz, tiene ese poder para para hacer la obra del Señor. Esta es una verdad, pero cuando nosotros cogemos y nos aferramos a esta debilidad, a esta incapacidad, nosotros no avanzamos. Nosotros debemos realmente reconocer que no somos capaces, pero esta incapacidad debe llevarnos a echarnos a confiar totalmente en Dios. Dios quiere que realmente sintamos que no somos capaces para que Él obre en nosotros. Generalmente, las personas que piensan ser capaces es porque no lo son. Los que piensan ser capaces no son llamados por el Señor. Pero aquel que mira, evalúa su vida y concluye, no puedo hacerlo. Este es un buen principio, un buen comienzo para decir, ahora sí, ahora yo puedo. Ahora yo puedo elegirte. Porque Moisés, él pensó que a los 40 años, él estaba preparadísimo. Y humanamente hablando, estaba preparadísimo. Porque la Biblia dice que le había aprendido, había sido enseñado en toda la ciencia de Egipto. Pero se equivocó, porque cuando él pensó que podía, el Señor mostró que no podía. Entonces después, cuando él pensó que no podía, el Señor entonces dijo, ahora sí tú puedes. La realidad, el Señor le dijo así. La verdad, cuando Moisés dijo así, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque mi pueblo de Egipto? Y el Señor dijo así para él, pero la realidad no eres tú quien va a sacar. Yo voy a sacar mi pueblo. Tú eres simplemente el instrumento por el cual voy a usar. Eso que debemos entender, mis hermanos, que cuando fuimos llamados por el Señor, es el Señor que hace a través de nosotros. No importa cuán bueno o preparado estemos, si Él no obrar a través de nosotros, no sirve para nada. Nosotros han prestado atención que no hay sonido ninguno de música aquí atrás. Y los instrumentos están encendidos, la mayoría afinadísimos, pero no sale música. Pero cuando los músicos suben, sale la música. Y hay muchos instrumentos que están ahí sentados como aquí, afinados. El Señor ya le dio preparación, ya le dio experiencia, ya hizo hasta un curso teológico, ya tienen buen conocimiento, pero está calladito. Y el Señor está con las manos mirando y diciéndote, ¿cuándo que permitirá a tocar, a usarte? Pero yo no puedo, hermano. A veces algunos, había un hermano en Madrid, él tocaba batería y él llenaba de cosas, él corría tantas cosas que yo pensaba, ¿qué es eso? De todo hacía un instrumento. Hacía salir música. Hasta de un sapo. Hacía salir una música. Hermanos, nosotros somos imagen del Señor. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él puede tomar en nuestras manos y hacer una bella canción para el mundo. Porque la canción atrapa. Yo preparé aquí, parece que no voy a predicar. Mi querido hermano, la música es una cosa increíble. Porque cuando me convertí, no me acuerdo de la predicación, pero me acuerdo de parte de la música que cantaron. La música toca no son nuestros oídos, sino no sé decir dónde, al fondo de nuestro corazón, en el alma, en los sentimientos. Y esta música, este instrumento, somos nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pronto para tocar esa música. A veces una palabra, hermano. A veces tú estás diciendo una palabra,
pero el hermano está entendiendo otra. El Espíritu Santo está llevando en su alma un otro significado. Yo quiero decirte y recordarte esta mañana que el Señor tiene muchos llamados y elegidos en este lugar. Si tú no sabes, el Señor puede revelarte esta mañana. Y tú que sabes, el Señor puede darte fuerza para tú decir lo que dijo el profeta Isaías. Mis queridos hermanos, a veces pasa que a veces nuestro llamado no sale como queremos. Y a veces no avanza y a veces pensamos que ya pasó todo el tiempo y acabó. Pero yo me acuerdo de Josué y Caleb, cuando Dios prometió a Caleb a través de Moisés un monte. Moisés le prometió a Caleb, pero cuando el pueblo por falta de fe no pudo entrar en la tierra prometida y Dios sentenció 40 años de desierto. Al pasar de los años fueron muriendo la generación, pero los años de Josué y Caleb también fueron pasando. Y quizás al pasar de los tiempos venía la pregunta y la preocupación de Josué y Caleb. O quizás Caleb pensando, en mi monte que Moisés me prometió, va a pasar los años y no voy a conseguir. Él tenía cerca de 40 años cuando salió de Egipto. Ahora pensó, 40 años el pueblo pasará en el desierto. Voy a estar con 80 años. ¿Qué se espera de una persona de 80 años? Pero cuando llegó a los 80 años y todavía entrar en la tierra prometida y había pasado 5 años más y Josué no le hablaba nada. Entonces Caleb llegó a Josué y dijo, tu siervo con la misma fuerza que salió de Egipto, mantén la misma fuerza. Este monte que moraba, que vivía los gigantes, Moisés me lo prometió. Yo quiero él, dámelo. Pablo, Dios apareció a él y usó a Ananías para orar por él. Y él pensó, ahora sí voy a comenzar mi ministerio. Tengo una mejor preparación. He estudiado a los pies de los mejores profesores. Pero cuando él pensaba que estaba listo, él fue rechazado. No creyeron en él. Pero aproximadamente unos 14 años después, Dios hizo recordar y mandó llamar. Queridos hermanos, estoy sintiendo la presencia del Señor. Esta mañana Dios dice para personas aquí, yo no me olvidé de los planes y de lo que hablé a ti. Déjame seguir porque tengo algo para decir. Necesitamos del obrero. Este obrero necesita tener la semilla. El obrero necesita tener la semilla. No puede tener un obrero que no tenga semilla. Hay muchos que son obreros, pero no tienen más semilla. Llegan al campo cuando tienen oportunidad para hablar de la semilla, hablan de otras cosas. No hablo de la semilla. Hermano, hay personas que están preocupadas, obreros están preocupados con el dinero. No voy a decir que no me preocupe también. Pero esta preocupación no puede ser primera. Mis predicaciones no pueden estar motivadas a intentar convencer. Si yo predico el evangelio, la semilla germinará en los corazones. Entonces la tarea del sembrador no es preocuparse con el crecimiento, sino solo sembrar y regar. Él duerma, porque el crecimiento, mientras tú duermes, el Señor da el crecimiento. Pero el problema principal de esa dificultad está que este obrero para poder sembrar necesita renunciar a sí mismo y a los bienes de esta vida. Y ahí que está el problema, ¿no? Porque tenemos la semilla, pero nos falta la renuncia. Porque sembrar es una tarea difícil. Sembrar no es fácil, porque requiere preparación, requiere mucho esfuerzo. Pero nadie podrá regar si no hubiere quien va a sembrar. ¿Sabe? Nosotros, estoy aquí predicando, Pastor Michael está aquí
he pastoreado essa igreja 5 anos, pero não fui eu que sembré. Pastor Sérgio que sembrou aqui. Nós solamente estamos regando. Não vou dizer que não estamos, em um certo ponto, também sembrando, pero principalmente estamos regando, porque a semilla foi echada. Pero o problema é ir sembrar, porque necessita uma renúncia. Necessita renúncia. Jesús dejó muy claro en Lucas 14, 26, dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, y comienza a describir a su padre, a su madre, no sacrifica, no es de, hermano, tenéis que entender que los obreros que se dedican hoy a la obra del Señor, no es porque ellos no sienten amor por las cosas de esta vida, no es porque ellos no tienen amor por su familia, por su tierra, por su país. No, es que el amor y el entendimiento por su llamado supera a este amor por la familia que es capaz de sacrificarse, renunciar. Hermanos, ¿cómo que podemos renunciar a alguna cosa? ¿Cómo que tú puedes quitar de la mano de un niño un chuche sin que él llore? A la fuerza, tendrá que ofrecer una cosa mejor para que pueda renunciar. Mientras nosotros no consigamos entender que ser un llamado, elegido para sembrar es mejor de cualquier otra cosa, no estaremos dispuestos a abrir la mano, a renunciar. Y el problema es que por falta de renunciar, muchas veces perdemos hasta lo que nosotros hemos nos aferrado. Hay muchos que son igual a los monos, ¿no? Dicen que cuando quieren atrapar a los monos, ellos hacen un agujero, ¿no? En algún lugar y ponen la comida dentro, la trampa dentro. Entonces el mono llega y pone la mano para coger el alimento, aférrase al alimento, pero cuando su mano se cierra no puede salir más. Y entonces ya he visto eso por ahí por la internet. Y los hombres van ahí y lo matan, el mono, porque el mono podía ser liberado si simplemente abriese la mano. Y hay personas que están muriendo porque no quieren largar, están mirando que algo le va a pasar, pero no consigue soltar, liberarse. Entonces, que no sacrifica por amor a su padre, a su madre, su esposa, a sus hijos, y sus hermanos, hermanas, y aún su propia vida. Esa su propia vida habla más de dejar de existir en este cuerpo, pero si no, las cosas que le gustan, que es su vida. Si le quitase todo lo que tú haces, todo lo que tú deseas, ¿tú podrías decir que tiene vida? No. Entonces, hasta su vida no puede ser mi discípulo. Ahí está el gran problema. El Señor tiene muchos discípulos, pero son pocos los discípulos que quieren sacrificarse todo eso. Y ese es el gran problema. El gran problema es que nosotros tenemos dificultad de avanzar. Nosotros tenemos 50 provincias para alcanzar. Y más todavía las islas Canarias, ¿no? Baleares, pero necesitamos de obreros. Ahora, el problema, otro problema es del obrero, de nosotros, de yo, de tú, de todos nosotros aquí, es que a veces renunciamos, estamos dispuestos a renunciar, mas tenemos dificultad de confiar en la provisión del dueño de la obra. Nosotros estamos hasta dispuestos a abrir mano, pero tenemos dificultad de confiar que Dios va a proveer a nosotros. Tenemos miedo de pasar hambre. En España tenemos miedo de morir de hambre. Tenemos miedo de muchas cosas. Pero, hermanos, el soldado que es convocado para la guerra, él no debe preocuparse con lo que va a comer, con lo que va a vestir y con las armas,
porque aquele que lo convocou é responsável para cuidarle. Se Deus te chamou para ir, se me ha chamado para ir, vayamos, porque Ele vai com nós. Eu sei que é muito fácil falar isso. Eu sei, hermano, e he hablado muito de isso, he predicado, mas muitas vezes não he vivido isso. Mas ao passar dos anos, vamos aprendendo a viver. E quando as coisas se quedam difíceis em nossa vida, que querem entrar em desespero, nós paramos e miramos hacia atrás e recordamos do que Deus já hizo e decimos a nossa alma, como dijo Davi: aquietate, calma, el que te chamou está contigo, ele nunca te ha dejado solo. Oh, aleluia! Ele nunca te ha dejado solo. Esta é a grande dificuldade. Temos que aprender a confiar nele, independente se ele toma a decisão de não proveer-nos, nós devemos manter-nos firmes. Nossa vida, os cuidados, a segurança não está condicionado a nada e a nadie, hermano, a não ser a Ele. Quando Ele te formou no vientre de sua mamá, Ele escreveu em suas palmas, nas palmas de sua mano, na mano dele, todos os dias de sua vida. O Senhor sabe quando tu coração latirá por la última vez. O Senhor sabe quando tu respirará o último aliento de vida neste mundo. E nada e nadie pode interponer-se dentro deste plano. Porque Deus apareceu a Pablo e dijo: "Si Pablo, não te caes, não tenha medo, predica, porque nadie pode ponerte la mano em ti para hacerte mal, porque eu tenho muita gente nesta cidade, eu estou contigo." Então, confiar em la provisión del dueño. Deus não deixará. Converse, se tem alguma dúvida, converse com os obreiros maiores. Escute as experiências. Estamos aqui contando. Se for a contar, eu, hermano, apenas tenho 22 anos de ministério. Mas se eu for a contar de todas as provisões do Senhor, seguro que não contaria em um dia todas as maneiras gloriosas. E nos desertos da vida foram os lugares que Deus se manifestou, que Deus falou, que Deus me ensinou, que Deus me preparou e continuará sendo isso. A ponto de chegar como Pablo em la cárcel, pronto para morir e feliz, e escrever como escreveu a los filipenses: gozaos en el Señor, a los efesios, alegraos en el Señor, en la fuerza de su poder. Aún sabiendo que va a morir, está feliz. Cuando estaba en la cárcel, en Roma, la primera vez dijo: todos me abandonaron, pero el Señor no me abandonó. Y escribiendo a los filipenses digo: yo estoy seguro que por vuestras oraciones yo saldré de aquí e iré visitarlos. Ele sabia muito bem: eu estou preso aqui, mas não sou preso de Roma. Ele dijo: eu sou preso de Cristo. Estou aqui. Deus me puso nesta cárcel porque tem propósito para realizar a través de minha vida. Hermano, não vou seguir. Só quero citar aqui outra coisa que é importante para que o obreiro pueda plantar e regar. Ele necessita resistência, poder para suportar sofrimento. Um obreiro é um soldado. E um soldado, se é uma coisa que ele necessita aprender, é aprender a suportar sofrimento, amenazas, pressão. Ele não pode entregar-se. Também um soldado não pode esperar-se as coisas tudo mil maravilha. Um soldado não tem uma boa cama para dormir, a vezes dorme no suelo, a vezes não tem toda a roupa que necessita, passa frio, pero está por uma boa causa. Há alguém que está orando e confiando nele. Oh, aleluia! A vida de eles está condicionada à luta do soldado. O soldado não pode regressar, não pode volver.
capacidad para soportar sufrimiento, adversidad. Es necesario para el obrero poder plantar, poder regar y el Señor dar crecimiento. Hermana, alguien habló ayer, a veces sembramos y desistimos luego, pero a veces hay que volver a sembrar. Me acuerdo que en el campo donde me crecí, en el Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul do Brasil, sur do Brasil, mi amigo. Y a veces plantaban el maíz el mes de octubre, me parece, ¿no? Hace tanto tiempo. Y pensábamos que no iba más, no sé cómo dice en español, gear, no sé, no es nieve, pero cayeron una temperatura bajo de cero hasta formar hielo. No, pero un rocío helado, que ahí mata. A veces plantaba el maíz y luego que nacía era muy, no soportaba el frío y a veces daba la geada que dice en Brasil. Pero no, el rocío era el orvalho. Heladas, es mejor. Porque el rocío es el orvalho que tiene, pero no necesariamente quiere decir que sea helado. Entonces mataba. Porque moría. Pero el agricultor no desistía. Porque tenía su familia que alimentarse. Entonces volvía a arar y sembrar otra vez. Y seguro, pastor Michael, pastor Valdemar, pastores que están aquí. Podrá ser que en algum momento nós sembremos em um lugar e não funcione. Pero não é porque não funcione que vamos deixar de sembrar. Vamos para outro terreno, volvamos a sembrar. E vamos preparando para volver a sembrar. Capacidade para suportar. Agora, a capacidade para suportar sofrimento e adversidade estará sempre condicionado ao valor que atribuímos à obra que estamos fazendo. Se não atribuímos importância à obra que estamos fazendo, o primeiro problema que enfrentamos, a primeira dificuldade, não queremos mais sembrar. Porque é o valor que atribuímos, hermanos, o valor que atribuímos às coisas condiciona o esforço que vamos fazer para conquistá-la. Se nós não vemos a obra de Deus importante, então desistimos muito facilmente. Poder para soportar sofrimento. Antes de enviar um soldado para a guerra, o soldado passa por uma preparação. Quantos aqui já serviram no exército? Vosotros podrían falar muito bem. Eu não me quisiera no exército. Pero llega a los extremos. Eu tenho um hijo que está todavía no exército. E a vezes não cuenta. Porque hoje está muito blando as coisas. Pero a vezes se pone ao extremo, não? Há soldados tão débiles que meu hijo estava contando que foram caçar conejo. E então atraparam alguns conejos e tinha que dar soldado para matar ao conejo. E tinha um só de ver matar, degollar, desmaiou. Esses hermanos, Deus está nos preparando para mandar ao campo. Porque no campo não pode dizer mamá, papá. Tu não pode estar chamando a cada passo a tu pastor. Agora tu está no campo. O Senhor do exército está contigo. Tu tens que falar com Ele. É Ele que vai proveer, é Ele que vai suprir, é Ele que vai cuidar-te. Então, eu termino aqui dizendo sobre a importância da resistência para suportar sofrimento. E poderia terminar dizendo que el sufrimiento muchas veces es de la voluntad de Dios. Y no tengo tiempo para hablar aquí, pero solo quería citar el ejemplo de Pablo. Y póngame aquí, leemos ese versículo y oramos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Nunca hemos visto Pablo quejarse del sufrimiento. Es interesante eso. Pare para pensar conmigo aquí. Creo que de los misioneros, por ejemplo, que tenemos registro, principalmente en la iglesia primitiva,
no hubo otro igual a Pablo. No hubo otro que sembró tanto, que abrió tantas iglesias y que ha sufrido tanto. Y que escribió 13 cartas. Pero en ninguno nosotros vemos Pablo se quejando de su sufrimiento. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué no se quejaba? No era hombre como nosotros. Ahí que está el valor que atribuía. Mira, porque Pablo entendía que Dios estaba en el control de todas las cosas. Pablo, en su segundo viaje misionero, intentó ir a determinado lugar, fue prohibido por el Espíritu Santo. Acabó entrando en la Macedonia, llegó en Filipe, liberó a una joven de un espíritu maligno, llevó una paliza y fue para la cárcel. Dios obró, liberó, salvó al carcelero, dejó una iglesia plantada. Y esta iglesia, la iglesia de Filipenses, que le escribió la carta y ahora está preso en Roma, escribe diciendo así, versículo 12 y 14. No, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así. Voy a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él dijo que las prisiones contribuyeron para el progreso del Evangelio, que sus prisiones le proporcionó oportunidad de compartir el Evangelio con todo el pretorio. Y vosotros sabéis qué era el pretorio. Era la guardia selecta del emperador. Pablo no era un preso común, por tanto tenía soldados también que no eran comunes. Y esos soldados eran los soldados que estaban en conexión con el emperador. Que sus esposas quizás se conectaban con la esposa de las autoridades del imperio. Y Pablo, siendo arrestado 24 horas, en turnos diferentes, mientras estaba arrestado con algunos, compartiendo el Evangelio. Cuando ese soldado llegaba en la casa, compartía para la esposa. La esposa iba a limpiar la casa no sé, de alguien importante, compartía. Y así el Evangelio llegó en todo el pretorio. Y digo que los hermanos, al saber eso, también nos animaron y comenzaron a predicar sin temor. Y el versículo 21 dijo así, cuando Pablo se despide en la carta, él le manda salud y dijo así, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quién eran los de la casa de César? Esos que compartió el Evangelio. Pablo dijo, y después Pablo cuando escribió esa carta, él agradece por las ofrendas de la iglesia de Filipo. Y dijo, y después que he partido para Macedonia, ninguna iglesia ha compartido conmigo en mis necesidades, a no ser vosotros. Hermanos, terminemos con la lectura para que nosotros nos quejemos menos. Mira lo que dice Pablo a los Corintios capítulo 11, versículos 23 y 28. Hermanos, nosotros somos humanos. Yo me he quejado muchas veces. Estuve a punto de dejar todo y volver para mi país, pero Dios por su bondad y misericordia nos sustentó y también va a sustentarte a ti, porque Él te ha llamado. Pero mira, Pablo, hablando en segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23, le comienza a describir un poco de su sufrimiento. Y digo así, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto que es 40 menos 39? ¿O 5 menos 49? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. La Biblia describe una.
Él dijo, pasó 3 veces. Dijo, una noche y un día he estado como naufragio en alto mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mis naciones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos, en fadiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, y frío y desnudez, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y con todo eso, Pablo terminó su ministerio expresando, combatí el buen combate, acabé la carrera y guardé la fe. Ahora, ¿cómo Pablo pudo soportar todo ese sufrimiento? Porque entendía la importancia de la obra del Señor. Seguro que Pablo conocía el Salmo 126 que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Póngate en pie esta mañana. Yo sé que tenemos más unos minutitos, Michael. Yo quería que cantásemos esta canción que fue cantada, que la mía es mucha. Hermanos, la voz de Dios que sonó en Isaías 6, el Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Está sonando esta mañana. Y que esta mañana podamos contestar conforme contestó el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe? Nosotros debemos rogar al Señor de la mies para que envíe obreros. Pero no deberíamos rogar si no estemos dispuestos a ir. Porque a medida que rogamos, Él puede apuntarnos a nosotros mismos. Te quiero a ti. ¿Estás rogando para que yo levante obreros? Te levanto esta mañana. Nosotros cantamos esta canción, pero no que no sea una expresión de nuestra boca, sino una expresión de nuestra alma. Y yo quería orar esta mañana. Yo quería orar por los que quieren aceptar el llamado para ir al campo. No estoy te preguntando si tú te sientes capacitado, capacitada. Quizás mira para las circunstancias en que vives. Oh, aleluya. Por favor, solo un poquito más bajo, quiero decir algo. Quizás te mires y digas, no puedo. Dios es aquel que está controlando todas las cosas. Y tu vida no salió de su control. Salió de la tuya, pero no de la de Él. Cuando salió de tu control, ahí realmente tu vida pasa a ser controlada. Yo quiero orar por ti esta mañana. Esta mañana usted que quiere, que entiende ese llamado del Señor, está dispuesto a ir para donde el Señor quiere enviarte. Yo quiero que tú vengas aquí esta mañana. Quizás no te has encontrado el propósito de tu vida. Luchas tanto, corre para un lado, para otro, pero no sé, no paso y no avanza, no crece. En todas las áreas que pierde. El Señor está esta mañana mostrándote que este no fue el propósito por el cual Él te ha diseñado. Él tiene un llamado especial en tu vida. Dios llama a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. No mire para la circunstancia que tú estás. Mire para el Dios que tú sirves y crea